Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de los costos sociales del progreso económico porfirista, donde nos concentraremos en el siguiente aprendizaje esperado: explicar las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio de la Revolución Mexicana. En otras palabras, abordaremos cuáles fueron las principales causas políticas, sociales y económicas que dieron origen al descontento social que se manifestó en el proceso llamado Revolución Mexicana. Nos estamos acercando entonces hacia el fin del periodo del Porfiriato para entrar posteriormente a lo que es al tema del inicio de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver entonces cuáles son estas contradicciones que hemos venido analizando en videos anteriores, porque siempre se habla del Porfiriato en cuanto a su crecimiento económico, pero también se habla que este crecimiento económico tuvo como contradicción que dicho crecimiento económico se dio a través de la sobreexplotación de la clase trabajadora. Pues bien, vamos a ver entonces las características de este tema. Hacia el final del Porfiriato, la situación política, económica y social empezaron a sufrir crisis. En lo político, el grupo que siempre acompañó a Porfirio Díaz, que ya dijimos se denominaban como los científicos, había envejecido junto al dictador, por lo que los nuevos intelectuales y políticos reclamaban ser los próximos a gobernar e instaurar un gobierno democrático. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues que ya el sistema político del Porfiriato ya estaba entrando en una decadencia, porque no permitían que las nuevas generaciones de jóvenes participaran en estos procesos políticos. ¿Ok? Uno de estos jóvenes o de estos rechazados de la política porfirista fue, por ejemplo, Francisco I. Madero, los cuales se reunían en clubes antirreeleccionistas. Es decir, una de las principales premisas que buscaron los jóvenes políticos de México que estaban en contra del Porfiriato o de Porfirio Díaz más bien, pues era reunirse en clubes antirreeleccionistas, es decir, estaban en contra de la constante reelección de Porfirio Díaz. Ellos sentían la necesidad de tomar la batuta del control político de nuestro país y no solamente dejárselo a una sola persona, que como dijimos, cuando ocurre un tipo de gobierno centralizado en una sola persona, en este caso el presidente Porfirio Díaz, se le denomina como dictadura. ¿Ok? Entonces, en esta dictadura, el grupo político que acompañó a Porfirio Díaz, llamado los científicos, también ya estaban en una decadencia. Había llegado la hora de transformar este sistema político y que participaran los nuevos intelectuales, los nuevos políticos que tenían la necesidad también de formar parte de los procesos políticos del país y sobre todo el de instaurar una democracia efectiva, ¿no? Y no solamente una simulación de la democracia como ocurrió durante el periodo del Porfiriato. Esas son, digamos, las causas políticas. Ya estaban en contra de las constantes reelecciones. Esa es la premisa que persiguieron muchos políticos, ¿no? Resumida en la frase sufragio efectivo, no reelección. ¿Ok? En lo económico, la situación mundial también cambió y con ello los inversionistas extranjeros que estaban radicando en México, o sea que vivían en México, decidieron despedir a los trabajadores mexicanos para cuidar sus intereses. Como esta situación mundial se estaba generando una crisis política económica a nivel mundial, para proteger estos intereses era más fácil despedir a los trabajadores mexicanos y de cierta manera precarizar todavía su estado laboral en el que se encontraban. Recuerden que ya para esta época algunos países o algunas naciones como Inglaterra
ya contaban con ciertos derechos laborales para obreros. En México pues no sucedía esto y eso lo aprovechaban los inversionistas extranjeros pues para poder generar mayores ganancias. Por lo tanto, la estabilidad económica que tuvo el régimen de Díaz pues empezó a desmoronarse, ¿sí? Y más que por cuestiones internas, fue también por una cuestión de una economía global, ¿no? Entonces, esas son las causas económicas. Es decir, que la situación económica de la mayoría de la población empezó a precarizarse todavía más de la que ya estaba, ¿ok? En la cuestión social, existieron muchas inconformidades con el gobierno de Díaz. Ya lo vimos en el video anterior, que efectivamente existieron muchas rebeliones rurales, muchas rebeliones en contra del gobierno porfirista, que acabaron pues en represiones, es decir, el ejército mexicano pues iba y aplastaba esos movimientos sociales, esos movimientos armados. Esto generó pues muchas inconformidades con el gobierno de Porfirio Díaz, y lo principal pues eran las condiciones de explotación de los trabajadores, así como la desigualdad existente entre los trabajadores nacionales con respecto a trabajadores extranjeros. Así es, hay que hacer esa distinción porque también no solamente llegaban inversionistas extranjeros, sino que también ellos traían sus trabajadores, los cuales pues estaban mejor preparados en el sentido de que conocían el uso de alguna tecnología, de alguna maquinaria, que pues los mexicanos pues, no tenían esos conocimientos, porque México siempre ha sufrido pues ese rezago tecnológico, ¿no? México no tiene la capacidad, bueno, sí tiene la capacidad, pero no se ha dado la oportunidad de generar su propia tecnología. Y entonces por eso contrataban a trabajadores especializados que en su mayoría pues eran extranjeros y por supuesto pues tenían un salario totalmente diferente e incluso y prestaciones totalmente diferentes a los trabajadores mexicanos. Entonces, imagínense ustedes trabajar en una misma empresa, en una misma fábrica donde prácticamente el trabajador extranjero hace prácticamente lo mismo que tú, pero pues gana mucho más. Entonces pues esto generó pues un gran descontento en lo que es en la cuestión social, y también pues ya vimos que existieron varias injusticias sociales como endeudamientos en las en las tiendas de raya, en las haciendas, por ejemplo, o lo que es despojo de tierras por parte de terratenientes. Entonces todos estos problemas sociales pues se fueron haciendo cada vez más grande hasta que finalmente pues estalló una revolución social el 20 de noviembre de 1910, ¿ok? Con la llegada de ideas socialistas y anarquistas, se dieron con ellos movimientos obreros que buscaban la reivindicación de la clase trabajadora, así como la garantía de sus derechos, que insisto, ya en otras partes del mundo ya estaban ganados esos derechos, pero en México aún se estaban empezando a gestar estas ideas, ¿ok? Uno de estos derechos que se empezaron a introducir en México fue el derecho de la huelga, o lo que se denomina comúnmente como el paro de labores para buscar mejoras en el trabajo. Ese derecho de todos los trabajadores es el derecho de hacer huelga para mejorar las condiciones laborales. Se empezó a introducir en México lo que es la huelga, y pues con dicho derecho fue defendido por instituciones como el Gran Círculo Obrero de México, ¿ok? Esto dio pie a que se generaran entonces, ya sea al final del porfiriato, algunas huelgas en algunas fábricas, en algunos establecimientos, en algunas actividades económicas, tanto textiles como mineras, y pues vamos a ver dos huelgas de las más destacadas que fueron ya prácticamente los movimientos sociales más importantes que antecedieron prácticamente a la Revolución Mexicana. Estamos hablando de la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Huelga de Cananea. Esta huelga inició en 1906 por parte del sector minero del pueblo de Cananea en el actual estado de Sonora. Ellos pedían mejores condiciones de trabajo y en específico
la reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Recuerden que en aquella época se trabajaban prácticamente hasta 12 horas, ¿sí? Mientras que, insisto, en otras partes del mundo, pues ya se trabajaba con las 8 horas, que es un derecho pues que se ha ganado mediante pues diversos movimientos obreros a lo largo de la historia. Bueno, sobre todo pues en el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, el caso es que en México, pues estos derechos de la clase obrera y de la clase campesina, aún no estaban cimentados. Entonces, eso fue lo que buscaron los trabajadores de las minas de Cananea, ¿sí? Y dichas minas pues estaban en manos de empresarios de origen estadounidense que llamaban a su compañía la Cananea Consolidated Copper Company, ¿ok? ¿Qué hicieron los dueños de esta empresa? Bueno, lo que hicieron los extranjeros, los estadounidenses, lo que hicieron fue llamar a los Rangers de Estados Unidos para sofocar esta huelga, es decir, aplastarla, acabar con ella y reprimir, en pocas palabras, a los obreros. El propio gobierno de Porfirio Díaz permitió la entrada de este contingente estadounidense para aplastar pues esta huelga, ¿no? Algo que generó un descontento a nivel nacional y que bueno, finalmente tuvo como resultado pues la muerte de 20 mineros, al menos esas son las cifras oficiales, probablemente pues fueron mucho más, ¿no? Aquí el asunto que de cierta manera molestó a la sociedad mexicana pues fue que Porfirio Díaz permitiera la entrada de miembros del ejército, bueno, más que del ejército, que permitiera que otros cuerpos policiales o cuerpos militares entraran a nuestro país y que ellos mismos también pues de cierta manera pues mataran y hirieran a los habitantes de México, ¿no? Eso fue de cierta manera pues la molestia que causó este hecho en muchos sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Y fue por eso una de las huelgas más recordadas y que se tienen como el antecedente prácticamente directo del inicio de la Revolución Mexicana. Aquí estamos viendo entonces una fotografía de cómo estaban reunidos en huelga los trabajadores mineros de Cananea allá en Sonora y cómo posteriormente llegarían los Rangers pues a sofocar esta huelga, ¿ok? La otra huelga que aquí estamos viendo cómo los miembros de la compañía pues se ponen a hablar frente a los mexicanos, bueno, a los trabajadores mexicanos, ¿ok? Otra huelga importante fue la huelga de Río Blanco. Río Blanco era una fábrica textil que se encontraba en Río Blanco, Veracruz. Este conflicto inició desde 1906, pero estalló en 1907. Tuvo su origen por el despido masivo que tuvieron varios trabajadores, los cuales, en represalia, decidieron atacar las instalaciones de la fábrica. La huelga culminó con asesinatos, así como varios centenares de heridos. Los caídos en este conflicto se les denomina como los mártires de Río Blanco, y también fue precisamente una de estos hechos que conmocionaron a la sociedad mexicana de esta época. Entonces, como ustedes ven, ya estaba el sistema, había un descontento social muy fuerte ya hacia los años de 1900, donde ya pues la sociedad ya estaba, la clase trabajadora pues ya estaba harta de estas condiciones, de estos privilegios que se le daban a los extranjeros y sobre todo pues de estas grandes extensiones de tierra que estaban acumulando pues la burguesía mexicana, ¿no? Entonces pues esto va a generar aparte de lo político que ya vimos que no dejaban gobernar a las nuevas generaciones, aparte de lo económico que derivó en despidos masivos y así como mejoras para trabajadores extranjeros, pero no así para los trabajadores mexicanos, pues esto fue lo que posteriormente generaría este proceso denominado como Revolución Mexicana, el cual pues iremos viendo en videos posteriores, ¿ok? Aquí estamos viendo entonces estos trabajadores de Río Blanco en Veracruz,
y cómo pues fueron posteriormente reprimidos por el gobierno porfirista. Entonces, a grandes rasgos, podemos notar o podemos explicar, ¿verdad?, que pese a que se dio este crecimiento económico durante el porfiriato, pues se vio este crecimiento económico se dio pues a través de la sobreexplotación de la clase trabajadora, ¿no? Que derivó en diversos conflictos sociales que ya vimos en el video anterior y que, bueno, los más representativos o los más recordados pues son estas dos huelgas, huelga de Cananea y huelga de Río Blanco. Espero pues este video haya sido de su agrado, porque finalmente vamos a ver que estas ideas fueron retomadas por ciertos, estas ideas anarquistas y socialistas fueron retomados por algunos opositores políticos de Porfirio Díaz, que crearon, como dijimos, partidos antirreeleccionistas que buscaban destituir a Porfirio Díaz y sucederlo, ¿eh? Uno de estos partidos fue el Partido Liberal Mexicano, que era de corte anarquista y era liderado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes se convirtieron en los enemigos número uno del régimen porfirista, es decir, sufrieron actos de represión en cuanto a la libertad de expresión. Ya dijimos que Porfirio Díaz tenía sus propios periódicos en donde él pues comunicaba a la población pues todo lo bueno del gobierno porfirista, pero habían algunos periódicos pues que ponían entredicho esas acciones, ¿no? O que daban a conocer a la población en general de algunos actos de represión por parte del gobierno porfirista. Y pues estos periódicos, Porfirio Díaz pues no los permitía que circularan, e iban y atacaban las instalaciones, o iban y inclusive asesinaban a algunos periodistas. Y entonces por eso Ricardo y Enrique Flores Magón en muchos momentos fueron encarcelados, o en algunos momentos pues sufrieron atentados, ¿no? Finalmente fueron expulsados del país y ellos informaban al pueblo mediante un periódico histórico que se llama el periódico Regeneración. Aquí estamos viendo a los hermanos Flores Magón y aquí estamos viendo este periódico pues que lo que buscaba era precisamente hablar de las injusticias que estaban ocurriendo durante el porfiriato, ¿okay? O bueno, durante la gestión del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, con esto nos estaríamos despidiendo. Espero entonces que se entienda estos antecedentes importantes que van a dar pie pues al proceso de la Revolución Mexicana. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.